Buenas noches. Damos gracias a Dios de que Él nos concede la oportunidad para otro miércoles más, en el cual podemos estudiar y escudriñar su palabra. Damos gracias a Dios de que todavía continuamos meditando, reflexionando acerca de este precioso libro, que es el libro de Génesis. Y para comenzar con nuestro estudio, les pedimos de favor que me acompañen a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, que esa es la porción de la Escritura que vamos a meditar juntos con el favor de Dios y con la gracia de nuestro Señor. Génesis capítulo 37. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba en el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a sus padres malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces sus gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, clamaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador.
Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén le dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra. Porque tú eres quien rinde nuestros corazones para poder apreciarla, admirarla, escucharla, Señor. Tú eres quien dobra nuestros corazones para poder ver la luz de Cristo a través de ella, Señor. Haciéndonos recordar con gratitud primeramente el regalo de tu salvación que es en Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque a través de la fe en Él tenemos el perdón de todos nuestros pecados, como el sumo sacerdote que Él es intercediendo por nosotros. Y por lo mismo, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, de pensamiento, obra, de palabra, Señor, y aún de omisión te pedimos perdón. Y que tu gracia sea con nosotros, recordándonos todas las maravillas que Cristo Jesús ha hecho en favor de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos concedas tu gracia para poder tener una atención reverente, una atención piadosa hacia tu palabra. Que tomemos seriedad para con ella y que tu Santo y Precioso Espíritu haga la obra en nosotros. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es enviada para el cual, es el propósito por el cual se haría en nosotros, en Cristo Jesús.
Ayúdanos, Señor, con tu gracia, tanto para exponer como para recibir tu palabra. Y que hagas los cambios necesarios en nuestro corazón para que no volvamos a ser los mismos, sino que seamos cada vez más en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando tú y yo escuchamos la palabra sueños, normalmente hay diferentes acepciones o conceptos acerca de esa palabra. Lo más básico cuando escuchamos la palabra sueño es que nos referimos a un descanso fisiológico de nuestro cuerpo. En otras ocasiones, cuando hablamos de sueño, nos referimos a ese estado del subconsciente en que a través de nuestros sueños revelamos nuestros temores, nuestros deseos o lo que realmente somos. Es un reflejo psicológico. También cuando tú y yo hablamos de sueños, nos estamos refiriendo a que tenemos unas ciertas aspiraciones y metas en la vida. Mi sueño es ser escritor, mi sueño es ser abogado, mi sueño es ser médico. Entonces, eso es algo que tú y yo anhelamos. Y otros, por ejemplo, los psíquicos, los astrólogos y los adivinos asocian los sueños como una forma de interpretación del futuro. Sin embargo, tú y yo sabemos que esas formas de interpretación realmente no son validadas por la Biblia. Pero los sueños, según la Biblia, es una forma permitida de parte de Dios para revelar sus planes y sus propósitos a una persona específica. Es decir, que los sueños tienen cierto carácter profético. Claramente hoy Dios ya no habla a través de sueños, porque ya tenemos la revelación de la palabra de Dios, que es completa y suficiente para nosotros. Y ya nos ha dicho todo lo que es necesario para nosotros en la cuestión de la salvación y en la cuestión de la edificación de su iglesia. Lo que es todo para santidad de su pueblo. Entonces, cuando hablamos de los sueños de José, nos referimos en sí que ese revela un plan, en el contexto de la familia de Jacob, revela un plan cuyo cumplimiento se proyecta alrededor de 22 años en el futuro aproximadamente. Los sueños de Jacob revelan un plan que forma parte de la historia de la redención y tiene un efecto mariposa en esa historia. ¿Por qué? Porque de no haberse cumplido ese propósito, el propósito de su plan en la vida de Jacob y de su familia, el pueblo de Israel hubiera dejado de existir. Y por consecuencia, humanamente hablando, no habría salvación por medio de un descendiente. Y sabemos quién es ese descendiente, ¿verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios en su soberanía cumple siempre sus propósitos y esos propósitos, en este caso, en la vida de José, se ha revelado a través de esos sueños. La historia de José es muy conocida y muy popular. Tú y yo la hemos escuchado, la hemos leído bastantes veces. ¿Por qué? Porque la historia de José nos hace identificarnos. La historia de José, de su familia, tiene una amplia gama de asuntos a tratar, que son dignos de ser expuestos tal vez en una novela o en un drama. La historia de José tiene aflicción, intriga, traición, suspenso, amor, perdón y restauración. ¿Quién no se ha identificado con sus sufrimientos? ¿Quién no se ha acercado a través de sus aflicciones y las lecciones que uno aprende de su vida? Sin embargo, para no caer en un sentido moralista del pasaje, muchos comentaristas y muchos predicadores ven esta historia de José como un panorama del Evangelio. De hecho, se ha llegado a decir que la historia de José es como el Evangelio según José. ¿Por qué? No porque fuera una expresión de otro libro aparte, sino porque hay reminiscencias, hay referencias y paralelismos
a la obra y vida de Cristo Jesús. Y precisamente a través de esta historia, de la vida de José, comienza con un par de sueños. Sueños que hoy veremos que van a desencadenar una serie de situaciones desastrosas en la vida de la familia de Jacob y que también tiene su relación y su aplicación con la iglesia. Pero a pesar de eso, a través de esa historia podemos estudiar, podemos comprender, y no solamente en este capítulo, sino en los siguientes, que Dios tiene el control y que Dios es soberano. Es por ello que el título de nuestro mensaje es Ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Y los 3 puntos que vamos a estudiar, las 3 divisiones que vamos a estudiar de este capítulo son los siguientes. En primer lugar, los sueños de José, versículo 1 al 11. Los sueños de José, versículo 1 al 11. En segundo punto, la conspiración contra José, versículo 12 al 22. La conspiración contra José, versículo 12 al 22. Y el tercer punto, la venta de José. La venta de José, versículos 23 al 36. Hoy bien comenzamos con nuestro primer punto, en el versículo 1 del capítulo 37 de Génesis. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. Lo que vemos en los primeros 2 versículos es que la historia comienza exactamente en donde Jacob habita en la tierra en que vivieron su abuelo Abraham y su padre Isaac. Y es como si fuera un cierre, el cierre de un ciclo, que ya terminaron todos los asuntos que tenían con Esaú, que tenían con Isaac y con la muerte de Raquel. Y ahora se abre una nueva vida, una nueva historia, con una nueva generación. Y esa nueva generación la encabeza José. Y vemos que en el versículo 2, en la siguiente parte dice, José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes de ello. Aquí lo que vemos es que José era un adolescente todavía no tenía la edad de los 18 y él ya tenía encargo de parte de su padre de vigilar a sus propios hermanos. Y nos dice que él se juntaba con los hijos de las siervas, los hijos de las siervas de Jacob, Sila y Bilha. Ahí ya podemos atisbar que hay un indicio de conflicto y problema con los hermanos. ¿Por qué? Porque José era hijo de Raquel. En cambio, él no se juntaba con los hijos de Lea, los hijos mayores de Lea. ¿Eso qué quiere decir? Que había enemistad en la casa de Jacob, había rivalidad, había conflicto. Ese es el primer indicio que tenemos de ello. Y entonces Jacob le confía a José el observar cómo se comportaban sus hermanos. Y no era de extrañarse que tal vez Jacob no confiaba en ellos porque eran hijos del engañador. Pudieron haber aprendido algunas cosas equivocadas o malas de su padre. Y dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y lo que vemos aquí en este versículo es que esto es un claro caso de favoritismo. Los motivos para preferir hacia José eran realmente tontos. ¿Por qué? Porque dice, porque lo tuvo en su vejez. Pero en el capítulo anterior acabamos de ver que el hijo menor había nacido, Benjamín, y ese también lo tuvo en su vejez. Solamente era un pretexto para manifestar un amor excesivo hacia su propio hijo. Era para exaltar su amor por José.
Y el tema del favoritismo, eso ya lo tiene desde mucho antes. Lo tiene con sus padres, con Rebeca e Isaac. Si ustedes recuerdan, en Génesis 25, 28 dice que Rebeca amaba a Jacob, pero Isaac amaba a Esaú. Pero de nuevo vemos motivos tontos de preferencia porque Isaac amaba solo por lo que cocinaba de su casa. Lo amaba solamente por tener el estómago lleno. Entonces, podemos ver que hay motivos tontos para preferir a sus hijos, pero la misma escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice que no exasperen a los hijos, no los hagan enojar. Porque lo mejor es instruirlos, criarlos en la disciplina del Señor, porque es en la palabra de Dios que es posible crear un ambiente de amor, un ambiente de reconciliación, un ambiente de disciplina y unidad, sin entrar en el favoritismo. Porque ustedes saben que cuando se prefieren a uno de los hijos sobre los demás, acaban contiendas, acaban conflictos y celos entre los hermanos, como lo que veremos ahora. Y no conforme con esto, Jacob resalta ese favoritismo por José al regalarle una túnica de colores. La túnica de colores en ese tiempo antiguo era una declaración de que posiblemente él sería el líder y la cabeza de la familia y que recibiría la mayor parte de la herencia. Y esto causaba enojo y odio en el resto de los hijos de Jacob. Eso es lo que dice el versículo 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Es decir, que le agredían verbalmente a José sin motivo alguno y por cualquier motivo. Se enemistaban con él. Y es por eso, con razón, que José solamente se juntaba con los hijos de las siervas. Luego entramos al episodio de los sueños. Recordemos que los sueños de José, a partir de aquí, son parte de una trilogía de sueños dobles o pares de sueños. El primero de ellos son los que pertenecen a José. El segundo par de sueños corresponden al panadero y al copero, que más adelante los conocería en la cárcel. Y el tercero, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas con el faraón de Egipto. Pero en esta ocasión veremos el primero de los sueños. Dice el versículo 5. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces sus gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso vas a reinar sobre nosotros? ¿Acaso te vas a enseñorear sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Podemos ver que los sueños de José eran de fácil interpretación, que hasta ellos mismos lo entendieron. La verdad de ese sueño era que José sería el Señor y la autoridad sobre su familia. Sin embargo, los sueños de José también causaron reacciones contrarias, reacciones no esperadas. Odio y envidia por parte de sus hermanos, eso lo vemos en los versículos 8 y 10, pero también enojo de parte de su padre. Sin embargo, por parte de su padre, como que empezó a reflexionar sobre el contenido de ese sueño, como que intuía que había un indicio de parte de Dios con relación a esos sueños.
Porque cuando Dios da señales 2 veces, significa que es confirmación de algún asunto. Ahora bien, la Biblia no nos dice realmente cuál fue la actitud de José al dar a conocer sus sueños. Normalmente se predica que José era una persona muy orgullosa en un sentido negativo. Algún día estaré sobre ustedes. ¿Y eso qué delataba? Orgullo. Sin embargo, también puede ser otro sentido, un sentido positivo. ¡Wow! Esto es lo que soñé. Todo maravillado, todo emocionado por recibir una palabra de parte de Dios. Son 2 maneras distintas de decir lo mismo. Y tal vez, posiblemente, el sentido era positivo hacia la actitud de José. O sea, que no realmente tal vez no haya sido una cuestión de orgullo, sino que era una actitud correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo leemos y meditamos el resto de la historia de José, llegamos a comprender que el corazón de José era trabajado por el Señor, que le dio una vocación especial, una gracia especial y su presencia siempre estaba sobre su vida. Porque de lo contrario, él no hubiera pasado por todas las lecciones y pruebas que aprendió de sus mismas aflicciones y las bendiciones que con ello trajo. Una actitud de humildad, de sencillez y la conciencia de que la presencia de Dios estaba en su vida. Una persona que trae el ego hasta la solapa, lo normal en esa persona sería que se quejara todo el tiempo. Pero si tú y yo conocemos la historia de José, hay ciertas cosas que no presenta eso. Entonces, quienes sí lo vieron como un orgulloso, ¿quiénes fueron? Los hermanos de José. Porque ellos, ¿por qué? Porque ellos anhelaban la supremacía. Ellos tenían ese problema. Ellos se creían superiores sobre los demás por cuestión de orgullo. Y aparte, tenían el problema de que veían la preferencia de Jacob por José, que eso disparó todos sus celos. Y la gota que derramó el vaso fue los sueños. La palabra que recibió de parte de Dios a través de los sueños. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras actitudes. Cuando tú tienes un deseo en tu corazón que crees que ha sido puesto por parte de Dios para usarte en su servicio, debes tener cuidado de ponerlo delante del Señor y dejar que Él lo manifieste y lo confirme en sus tiempos, en sus circunstancias y en sus maneras. Deja que Él lo confirme en su providencia, en su sabiduría y en su soberanía, para que confirme ese deseo. ¿Por qué? Porque si tú y yo lo andamos comentando, ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, con los hermanos de la fe o con los siervos, lo más probable es que puedas provocar un espíritu competitivo con ellos. Un espíritu competitivo con ellos. Porque eso es propio de nuestra carne. No nos gusta que alguien destaque sobre nosotros. Por ejemplo, tú puedes decir, Dios me ha llamado a ser predicador, Dios me ha llamado a ser maestro de niños, Dios me ha llamado a ser pastor, a servir en todas las áreas, etc. Pero la verdad es que necesitamos un sentido de prudencia y de tomar la actitud correcta, que es la humildad. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, teniendo siempre la mira a Cristo Jesús, y curemos a nuestros hermanos de ese orgullo. Ahora, los sueños de José sabemos que eran de parte de Dios, no era algo que inventó en su propia imaginación. Eran sueños proféticos que anunciaban su soberanía y control de todo aquello que iba a venir en los años futuros. Y estos sueños sí se cumplieron. Sin embargo, se cumplieron hasta aproximadamente 22 años después. No fue en poco tiempo, porque los propósitos de Dios generalmente no son de un día para otro. No son de un día para otro. Sabemos que cada uno pasa por un proceso diferente en sus tiempos para ser moldeado en su carácter y en su corazón.
y darnos cuenta que es Dios el que da la gracia, es Dios quien capacita a los que son suyos y a aquellos que sirven. La pregunta es, ¿estamos viviendo en humildad? ¿Dependemos realmente de Dios? ¿Dejamos que Él trabaje en nosotros para que seamos instrumentos de bendición, de edificación? ¿Realmente que estamos siendo formados a la imagen de Cristo? ¿Dejamos en sus manos los sueños que Él nos ha confiado? O tal vez hay un asomo de orgullo en mi corazón. Respetemos los tiempos de Dios y cuidemos nuestro corazón de no provocar orgullo en nosotros ni en nuestros hermanos. Pero esta porción textual, esta porción de la Escritura, hay más de lo que tú y yo simplemente vemos. Porque todo este pasaje también es una figura de Jesús y de la iglesia. Jacob vistió de túnica de colores para resaltar su amor por él y manifestar su autoridad. En cambio, Dios el Padre vistió de gloria y de majestad a Jesús para manifestar su amor por él desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente José tuvo 2 sueños que definieron su futuro. Pero Jesús tuvo más que 2 sueños, tuvo más que 2 palabras. Él es la palabra de Dios hecha en carne. Y su visión y anhelo era solamente hacer la voluntad de Dios su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente José sería Señor sobre su familia, y esa familia era el pueblo de Israel, y ellos se iban a inclinar ante él. Así también el Israel espiritual, la iglesia, se arrodillaría ante Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo, dando un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. José fue aborrecido y rechazado entre los suyos. Así también nosotros lo hemos rechazado, como dice en Juan capítulo 1, versículo 11. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Tú le reconoces como Señor y Salvador? ¿Le has creído realmente? Porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos, para rescatarlos de un Dios santo, justo, perfecto, que castiga la maldad, que merecemos el infierno por nuestras propias rebeliones. No hay paz para los impíos a menos que tú te humilles delante de su cruz y por cuya vida santa y sangre preciosa han sido derramadas para darnos el perdón de nuestros pecados. El Dios Santo juzgó tus pecados sobre su Hijo y Él murió a favor de nosotros. Más también resucitó para ser declarado Señor sobre aquellos que creen en su nombre para vida eterna y aquellos que se arrepienten por la fe en su nombre y de su vana manera de vivir. Si tú no has creído en Cristo, yo te exhorto que a este mensaje del Evangelio le creas y te arrepientes de tu antigua manera de vivir para que Él sea Señor sobre tu vida y Él te dé una nueva vida en Cristo Jesús, amando y glorificando a Dios, tanto de palabra como de corazón. Ahora, a estas alturas de la historia cabe preguntarse, ¿tendría repercusiones contra José luego de que contó sus sueños? ¿Habría alguna serie de consecuencias de esto? Para responder a esta pregunta lo estudiaremos en nuestro siguiente punto, la conspiración contra José. La conspiración contra José. Dice el versículo 12,
Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Y del versículo 12 al 17 lo que encontramos es que José es enviado por Jacob para buscar a sus hermanos y estaban en Siquem. Era posible que tal vez Jacob sospechaba que ellos andaban en algunas, malas andanzas de parte de los hijos. Y es por eso que él mandó a su propio hijo para saber cómo andaban, qué noticias sabían de ellos, qué estaban haciendo con el rebaño. Y llama la atención que los hermanos de José estén en Siquem, en el lugar que capítulos antes había una masacre como una forma de juicio sobre esa ciudad. Siquem era un lugar que se asociaba con la destrucción y con el juicio de Dios. ¿Y por qué esa ocasión había masacre y destrucción? Para vengar el honor de Dina. ¿Se acuerdan de esa historia? Y allí fue enviado José, pero nos dice la Escritura que no los halló hasta que encontró a un hombre que le dijo que se hallaban en Dotán. Y Dotán significa dos pozos. Se llamaba así porque había dos cisternas que se usaban para recoger el agua de la lluvia durante el invierno. Y después dice el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, clamaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén le dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Lo curioso es que ellos pudieron distinguir a José a lo lejos y lo más probable es que ellos sabían quién era él por la túnica de colores. Lo distinguieron a través de la distancia por la túnica de colores. ¿Y qué hicieron? Conspiraron para matarlo. Hasta se burlaron con sarcasmo de llamarlo: ahí viene el soñador. O en una traducción más literal es: vean, ahí el experto en sueños que viene. Al llamarlo así, nos damos cuenta que sí les caló los sueños proféticos de José. Que sí le escaló, que Dios le haya confirmado acerca de lo que vendría después en su vida. Y la excusa para ocultar su crimen era que algún animal lo devoró. Y solamente Rubén, el primogénito de Jacob, quería librarlo de la muerte. Ahora bien, como hemos dicho, José era una figura de autoridad sobre su familia, una figura futura. Pero sus hermanos no lo querían, no lo apreciaban. Y lo curioso es que también pasa lo mismo en la iglesia. También pasa lo mismo en la iglesia. Hay quienes quieren tumbar la autoridad, ya sea al pastor o a un líder de la iglesia. No queremos que otros destaquen. No queremos que nos ganen, que sean mejores predicadores o que sean mejores en dar clases de mujeres o tan siquiera que sean mejores en carácter, que tengan un carácter gentil y amable para con todos. No nos parece lo que otros sean mejores que nosotros. Y muchas veces actuamos como los hermanos de José, murmuramos contra él o ella sobre sus dones y hablamos a sus espaldas. Ahí viene el soñador, ahí viene el siervo de Dios. Nos burlamos y criticamos todo lo que nuestro hermano hace y nada nos parece. Nada nos parece. Y si le sabemos una falta, en vez de ir y exhortarlo personalmente y corregirlo personalmente con la Biblia, tal como la Biblia lo manda, ahí estamos chismeando su pecado, su falta delante de todos y disfrutamos de su caída. La verdad es que es así nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos creemos mejores, porque nos creemos superiores,
No queremos que otros tengan más gracia, o no queremos que tengan la gracia de Dios. Y si piensas así, como dice el Señor Jesús, ya mataste a tu hermano o a tu hermana en tu corazón. No, hermanos, la Escritura es muy clara. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes consideren al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, reaccionémonos y gocémonos de que Dios levanta a José para edificar a su pueblo, a su iglesia, porque no se trata de dones, no se trata de títulos o de quién es mejor, se trata de que es Dios obrando en la vida de su pueblo. Y somos muy viles, la verdad, porque conspiramos contra los nuestros, contra nuestra propia familia. Pero Dios nos ha llamado a ser una familia unida en Cristo Jesús, no una iglesia dividida por motivos carnales. Ahora bien, este mal de la envidia, este mal de los celos no es nada nuevo. En el Evangelio de Juan sabemos que cuando los fariseos y los escribas entregaron a Jesús con Pilatos, el gobernador sabía que ellos se lo habían entregado por envidia. Por envidia. En Juan capítulo 11, los escribas y fariseos conspiraron para matar a Jesús. Pero ¿saben una cosa? Tú y yo también hemos conspirado contra Jesús. Tú y yo hemos conspirado también contra Jesús. Nosotros hemos huido del Padre para que Él no esté sobre nosotros. Y así como José, Jesús fue enviado a nuestro Siquem, a este mundo de muerte que está bajo el juicio de Dios. Buscó a sus hermanos y nosotros, ¿qué hicimos? Murmurábamos contra su señorío y su túnica de colores, el destello de su vida santa y de su gloria. Con nuestros pecados nosotros lo matamos en esa cruz y lo enterramos en ese pozo de la muerte, pensando que tal vez nunca regresaría de ahí. Mas Dios fue el que lo libró de ahí y lo sacó a vida, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Nosotros lo dejamos en los pozos de nuestro odio, pero Él nos devolvió gracia, Él nos devolvió amor, Él nos devolvió misericordia, las cuales tú y yo no lo merecemos. Amado, no dejes de mirar la gracia de Jesús, porque mirando la gracia de Jesús dejaremos de ver la carnalidad de nuestro corazón para pecar contra Dios y para pecar contra nuestra propia familia. Hemos visto que los hermanos de José planeaban matarlo, pero sí lograron hacerlo. Veamos qué sucede en la siguiente porción de este pasaje, lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la venta de José. Dice el versículo 23. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Capturan a José y lo meten en un pozo vacío. Solamente vieron una caravana de ismaelitas y lo vendieron por 20 piezas de plata o 20 monedas de plata.
Ahora, ¿quién fue el que propuso esta venta? ¿Quién fue el que propuso esta venta? Judá. Y saben, es curioso porque otro que tiene su mismo nombre, Judas, también vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Y más interesante es que el significado de Judas y Judas es alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Pero con sus hechos lo niega y sus corazones están lejos de él. ¿Y cómo le llamamos a esto? Hipocresía. El acto de vender a un hijo de Dios es un acto de traición. Mires como lo mires, eso es un acto de traición. Y ejemplo tenemos en la Biblia, como Aarón cuando vende a Moisés, lo traiciona usurpando su autoridad. Se quiso convertir en él cuando hizo el becerro de oro. Tenemos a Coré que vendió su sacerdocio levita, cuando se rebela contra su autoridad, contra la autoridad de Moisés y contra la autoridad de Dios. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué pasó? Le trajo juicio sobre todo el pueblo. Juicio contra más de 14,000 personas. Y tenemos a Demas en el Nuevo Testamento, que vendió su ministerio, abandonó a Pablo para irse en pos de los placeres de este mundo. Y se hacían llamar hijos de Dios. Estaban cerca de él, pero terminaban vendiendo su relación con Dios. Muchos obramos así. Vendemos tan barato el nombre de Dios, el nombre de Cristo, cuando nuestro testimonio es tan pobre. Tenemos en poco el infinito valor de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Podemos cantar, podemos alabar, podemos brincar, podemos estar en multimedia, podemos estar predicando, podemos estar enseñando, podemos estar limpiando baños. Pero tal vez estamos vendiendo el nombre de Cristo, dándote mal testimonio de Él. Cuando eres luz en la congregación, pero oscuridad para con los de afuera. Tu luz se apaga al salir de este local. Cuando tú dices, soy cristiano, pero mientes, pero eres borracho, pero tienes lujuria en tus ojos, pero codicias y robas, pero escondes tu amor y tu predilección por tu pecado, ese pecado secreto que guardas en lo más profundo de tu corazón y que crees que nadie te ve, pero un Dios santo y justo sí te ve. O eres luz, o eres tinieblas, o eres de Cristo, o no lo eres. Él lo mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Amados, no vendamos a Jesús por un poco de placer. No vendamos a Jesús por un poco de deleite por el pecado. Ven a Cristo y arrepiéntete. Y ten alto el nombre de Cristo sobre tu vida. Que dé gloria a Dios a través de tu vida. Y de todo lo que hagas y de lo que digas. Porque para ese propósito hemos sido llamados y para ese regalo de la vida se nos ha dado. Para glorificar a Dios y a Cristo sobre todas las cosas. Luego dice el versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Bueno, ¿cómo termina realmente la historia? Jacob
fue engañado por sus propios hijos y llora desconsolado por la pérdida de su hijo. Pérdida, entre comillas. Ellos le dijeron lo que habían planeado al principio, que había sido devorado por una bestia, por una fiera. La diferencia radica en que José no fue asesinado. José no fue asesinado. Sino que José estaba vivo, pero fue vendido a mercaderes para llevarlo a Egipto. Y nótese que Jacob fue engañado con la misma treta con que él mismo engañó a su padre Isaac cuando él se quiso robar la bendición de Esaú. ¿Con qué lo engañó? Con un macho cabrío. Jacob se puso las pieles de cabra para engañar a su padre ciego. Y los hijos de Jacob lo engañan con la sangre de un macho cabrío. Rociaron la túnica de colores de José. ¿Sí saben lo que nos enseña esto? Nos enseña que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre en la carne, eso es lo que va a cosechar. Ahora, notemos que no fue Rubén el que libró a José. No fueron los ismaelitas que pasaron de ahí por casualidad que libraron a José de la muerte. Fue Dios el que libró a José de la muerte. En su soberanía y en su providencia tomó control de las circunstancias para ponerlo en ese pozo y librar a José de las manos de sus propios hermanos. ¿Para qué? Para ser llevado a Egipto, porque ahí es en ese lugar donde cumpliría su propósito en la vida de José, con el fin de rescatar a su pueblo, con el fin de rescatar a su familia. Y así también pasó con el Señor Jesús en Hechos capítulo 4, versículo 27, que nos dice que se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra el siervo santo Jesús, a quien Dios ungió para hacer cuanto su mano y su propósito había predestinado que sucediera. Y así como sacrificaron un animal que sustituyó a José, así Cristo fue sacrificado por nosotros en una cruz para ser liberados del castigo de la ira de Dios. Fue Dios quien cargó nuestros pecados en Jesús. Él llevó todo el peso de la condenación eterna. Y Dios lo libró de la muerte, resucitándolo al tercer día y declarándolo como Hijo de Dios con todo poder. Y solamente Jesús es el único que puede rescatar a su pueblo del juicio divino y de la condenación eterna. Puede que escuchar tantas veces el Evangelio nos pueda ser algo repetitivo, pero saben, eso es nuestra carne, porque en el Espíritu nos gozaríamos de escuchar, de alabar al Señor por ese mensaje del Evangelio. Por eso es importante oírlo tantas veces, porque realmente lo necesitamos y recordar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Cristo Jesús ha hecho para darnos gracia a pecadores que realmente no lo merecían. Y por eso lo insistimos tantas veces, porque apelamos a tu corazón, apelamos a tu alma para que pongas tus ojos en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. Ponlos en Jesús y arrepiéntete. Ya seas mi hermano, ya seas mi amigo. Pon los ojos en Jesús y arrepiéntete para que Él siempre sea Señor sobre tu vida y confíes en su control, confíes en su misericordia, confíes en su soberanía. A pesar de las dificultades, a pesar de la aflicción o a pesar de nuestra propia familia que se oponga contra nosotros. Hemos visto en los sueños de José que Jesús vivió haciendo la voluntad de su Padre a pesar del rechazo de sus hermanos. Hemos visto en la conspiración contra José de cómo tú y yo también conspiramos contra Jesús y también contra nuestros hermanos. Y hemos visto en la venta de José
en que vendemos a Jesús por poco y por causa de nuestro pecado y del mal testimonio que damos a su nombre. Pero también hemos visto que a pesar de nosotros y de nuestro pecado, Dios es soberano y usa el mal para hacer un bien. La salvación de su pueblo a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo amado. Dios nos preserva de todo mal, cuida de sus hijos, trabaja en nosotros. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, su propósito sí o sí será hecho en nuestra vida y para su gloria. Si Dios libró a su Hijo de la dificultad, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más con nosotros? Si Él, que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder todas las cosas? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por esto, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento, porque nos has regresado a recordar tu evangelio, tu verdad y tu gracia a través de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú eres fiel a pesar de que nosotros hemos sido infieles en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has fortalecido y no nos has consumido, sino que sigues derramando misericordia cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno para con nosotros. Señor, te pedimos perdón si te hemos vendido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos dado mal testimonio de tu nombre. Perdónanos, Señor, si no hemos confiado en ti y en todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra nuestros hermanos, si hemos tenido orgullo, si no hemos valorado tu gracia y que tú eres quien decide quién tiene y quién no tiene, porque tuya es la obra y tuya es la gracia, Señor. Señor, ayúdanos a tener una actitud de humildad para contigo y para con los demás, a ser prudentes y sabios y a conducirnos en santidad para hacer luz a fin de que se manifieste Cristo en nuestras vidas. Y Señor, en verdad te damos gracias porque no tenemos palabras para expresar todo lo bueno y grande y santo y perfecto y puro y excelso que eres tú. Señor, danos una conciencia de tu santidad, de tu justicia y también de tu amor. Que podamos tener temor de ti para andar sabiamente y para proclamar esa misma gracia que tú nos has dado a otros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque las Escrituras nos consuelan, nos animan, nos confrontan y nos dan conocimiento de tu amor y misericordia en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias y buenas noches.